Es fundamental. De hecho, el trabajo de la tesis consiste en escribir y en cortar, escribir y cortar, escribir y cortar, escribir y cortar. No es otra cosa más que eso, porque las tesis son inacabables por definición, digámoslo a mí, que llevo no se sabe ni cuánto tiempo con esta historia, ¿no? Pero al final consiste en tomar una decisión y decir hasta aquí hemos llegado, ¿no? Porque siempre se puede plantear una construcción más amplia. Yo me llamo Francisco Pomares, tengo la tesis acabada, como acaban de decir, espero poder depositarla este viernes, si me autoriza Luxan, y espero poder defenderla en noviembre. Lo que les he traído es una visión de conjunto de lo que ha sido la tesis. Como ustedes comprenderán, en 10 minutos tampoco es que se pueda hacer mucho, ¿no? Pero básicamente lo que yo quería plantearles es que he intentado hacer un trabajo sobre lo que ha sido la historia de Coalición Canaria, por qué Coalición Canaria ha tenido el éxito político que ha tenido durante 25 años, ¿no? Y lo primero que me llamó la atención es que después de 25 años de gobierno ininterrumpido en las islas, unas veces en gobiernos en solitario y otras en gobiernos en coalición con otras fuerzas políticas, lo que se llama el moderno nacionalismo canario, que es un nombre que se pusieron ellos, no ha sido un objeto de estudios de carácter global. Los investigadores canarios no han sido nunca muy pródigos en el estudio de estas cuestiones. El estudio del nacionalismo canario sigue siendo un comportamiento académico, vamos a definirlo como un tanto exótico, quizá porque el nacionalismo en las islas, a pesar de su éxito político durante 25 años, aún está en proceso de aceptación como fenómeno ideológico. Esta investigación pretende ser un estudio de caso en el ámbito de los campos de la historia de las mentalidades y de las instituciones. El objeto de análisis son los mecanismos políticos y de poder que concluyeron en la creación de un partido político subestatal, nacionalista, cuya base electoral, fundamentalmente insular, se apoya en un sistema de particularidades propias que se asienta con mayor o menor peso en las 7 islas, en sus respectivas organizaciones insulares y en un órgano de dirección que en los últimos años ha pasado a ser denominado como nacional. El objetivo de este trabajo es fijar las características esenciales del proceso de transformación y adaptación personal ideológica que llevó a un grupo de dirigentes locales en absoluto identificados con el nacionalismo. De hecho, venían muchos de ellos del franquismo o del comunismo, o venían de la UCD, o venían de distintos sectores. Bueno, pues los llevó a agruparse y fundar el que acabaría por convertirse en el partido político dominante en el escenario canario durante los siguientes 25 años. La hipótesis central que plantea la investigación es que la creación de Coalición Canaria no fue fruto de la existencia de un proyecto nacionalista precedente o de una estrategia conscientemente dirigida a crear una fuerza política e ideología nacionalista diseñada por los dirigentes de los partidos, sino que fue más bien el resultado de una oportunidad histórica que se le presentó a ese grupo de dirigentes. En cualquier caso, sí quiero reflejar aquí que de lo que se trata es de reflexionar cómo se crea la identidad y sobre las trampas y los atajos de la identidad. Canarias está en la actualidad inmersa en un proceso creciente de construcción identitaria en el que juegan un rol determinante el poder institucional, los recursos públicos y el discurso político, un proceso de invención ideológica muy similar al que viven hoy muchas de las regiones españolas, para que les voy a hablar de Cataluña, ¿no? Y similar también en algunos aspectos al que vivieron las naciones europeas en el siglo XIX. Lo que interesa a efectos de esta concreta investigación, citando al sociólogo Salvador Giner, es la forma en que el nacionalismo reescribe sin cesar la historia e interpreta el presente según su perspectiva. Los mecanismos por los cuales el nacionalismo adapta el pasado a los apremios del presente. Considero que interpretar esos mecanismos en el caso de Coalición Canaria es de enorme utilidad social y justifica este proyecto de investigación. En cuanto al contexto y marco teórico, el trabajo se sitúa en el marco de una investigación de carácter regional, cuyo marco teórico se inscribe en la aproximación al estudio del fenómeno nacionalista y regionalista en el contexto canario. Un fenómeno que se define a partir de criterios socioeconómicos y políticos. En este sentido, este trabajo plantea una interpretación cercana a ese cambio de enfoque que, según el profesor Confino, ha tenido lugar desde el análisis estructural y funcional del nacionalismo hacia los análisis que priorizan el estudio de las negociaciones, de las mediaciones, la cultura, las representaciones, la memoria y la agenda social. Ese cambio de paradigma tradicional en la interpretación del nacionalismo ha resultado muy útil a los efectos de este trabajo.
Esta tesis se inserta en las líneas de investigación que se abrieron en la historia de Canarias de manera planificada en el Departamento de Historia de la Universidad de La Laguna en los años 70. Bajo la dirección del doctor Bethencourt Massieu se trazó un horizonte de investigación que perseguía el desarrollo del conocimiento histórico de la historia, de la sociedad, la política de Canarias en la época contemporánea. Y como resultado de aquel proyecto pionero se han llevado a cabo múltiples trabajos que han cubierto la historia insular de las 2 últimas centurias hasta el presente. Asimismo, no solo se ha avanzado en los planteamientos teóricos y metodológicos que han marcado a la historiografía desde entonces, sino que se han cubierto ámbitos de análisis que engloban distintos planos de la realidad social y política desde el siglo XIX hasta el presente. Además, esta concreta investigación en el marco de Islas Atlánticas está claramente relacionada con un debate que hoy hay en el archipiélago y que enfrenta académicamente a algunos de los investigadores más cercanos a la versión oficial de Coalición Canaria sobre su propio origen, con Juan Manuel García Ramos o Manuel Padorno como principales valedores, y aquellos que, como Domingo Gariállez o Cebenzuy López Trujillo o Javier Báez García, cada uno desde posiciones ideológicas completamente distintas, sostienen, ya digo que desde diferentes aproximaciones ideológicas y metodológicas, que el nacionalismo de Coalición Canaria no tiene entronque alguno con el nacionalismo canario del siglo XIX o con el nacionalismo africanista Antonio Cubillo. En relación con la metodología, me gustaría decir que el periodismo, que ha tenido alguna influencia en la manera en que se enfoca esta tesis, es hoy una de las herramientas fundamentales de la historia del presente, y los fondos y la documentación periodística son una fuente imprescindible para la investigación de la historia contemporánea actual, una aportación prácticamente inagotable que se preserva en la ingente cantidad de información publicada o difundida en los medios, pero también en la información despreciada, censurada o no hecha pública que los periodistas conservan en sus archivos, sus grabaciones y sus notas. Porque el periodismo, tan pegado y permeable a las corrupciones de lo cotidiano, es además de un oficio, un negocio muy castigado por la extraordinaria capacidad del poder para silenciar lo que no conviene que se haga público. La aportación fundamental más novedosa para este ensayo son varias entrevistas con más de 90 horas de grabación realizadas a algunas de las personas que participaron en la fundación de Coalición Canaria o se vieron implicadas en los hechos de esos años. Y en relación al cuerpo del trabajo, sus resultados se exponen en 6 apartados, los números 2 a 7 de la tesis, los capítulos 2 a 7, que definen el proceso que lleva de la aprobación del Estatuto de Autonomía de 1982 a la creación de Coalición Canaria, limitado por las normas y por el profesor Luxán, que no me va a dejar hablar mucho más. No voy más que a citarles cuáles son la cadena lógica de acontecimientos que describen esos apartados y que están en la parte de atrás. Por eso, si me lo permiten, paso a las conclusiones. Del análisis de esos procesos, lo que se extrae a modo de conclusiones es el detalle de las claves del origen de Coalición Canaria y su inmediata implantación en el paisaje político de Canarias. Y se confirma que Coalición Canaria ha asumido, inventándola, la existencia de un origen mítico del nacionalismo actual, copiando los símbolos y parte del discurso de los movimientos nacionales de carácter autodeterminista e incluso anticolonial del siglo XIX y principios del XX, cuyas principales figuras, como ustedes saben, son Secundino Delgado y Antonio Cubillo, hoy en proceso de creciente reconocimiento como inspiradores de la ideología del moderno nacionalismo canario. La creación de Coalición se intenta explicar por sus propagandistas como resultado de una estrategia elaborada por los fundadores para que Canarias contara con una fuerza política de ideología nacionalista cuyo ideario y objetivos entroncaban directamente con el nacionalismo canario de finales del siglo XIX. Pero los hechos son muy otros. La convergencia e integración de otras ideologías e intereses en el moderno nacionalismo canario no resultó de una supuesta estrategia dirigida a la vertebración de una fuerza política con vocación de avanzar en el autogobierno de Canarias, sino de la oportunidad brindada por la ocupación del espacio electoral moderado dejado vacante por Unión de Centro Democrático y por el asalto al poder político regional del que se expulsó al PSOE con la ayuda de Iniciativa Canarias y Asamblea Majorera. Ese sería un resumen muy sintético de la investigación que, por otro lado, creo que aporta algunos aspectos novedosos o muy poco conocidos del proceso de creación de Coalición Canaria, sobre todo los relativos a sus pasos iniciales, sobre cómo y por qué triunfó la moción de censura contra Jerónimo Saavedra de 1993, cuál fue la participación de los servicios secretos españoles en esa concreta operación, cómo se financió la primera campaña electoral con recursos
del mundo del juego y con comisiones ilegales de las grandes constructoras españolas, o sobre los esfuerzos iniciales para negar ante los electores cualquier identificación nacionalista de Coalición Canaria. No se pretende en modo alguno que este trabajo recoja la historia conventual de los orígenes de Coalición Canaria, sino demostrar que la intención de los principales promotores de la operación, con muy pocas excepciones, no era crear un partido nacionalista, sino repartirse el poder y el presupuesto regional. Muchas gracias. Bien. Le damos la palabra al director de la tesis. ¿Quiere decir algo? Venga, hombre. Yo llevo aquí toda la mañana hablando. Yo querría que hablaras algo de la experiencia de cómo se puede dirigir a Francisco Pomar. Si se le puede dirigir. Yo me he dejado. Una vez que está concluida la tesis, que es una tesis que quiero decir es muy sólida, la tesis que he dirigido me parece una tesis muy interesante por muchas razones. Primero porque aborda un tema que no es sencillo de averiguar, de investigar, de tocar fuentes, y él, que tiene una dilatada experiencia y demás de indagador, ha sabido rastrear aquello que en la actualidad, más que en otras etapas anteriores, suele estar oculto, ¿no? Alguna pista ha dado en las afirmaciones que ha hecho, pero es interesante, y yo empezaría valorando un poco el sentido que tiene esta tesis, ya no dentro de la historiografía canaria, sino dentro de la historiografía general, con un cuadro que él construyó y en el que contrastó. Lo digo porque la tesis no es solo una mirada desde arriba, cómo se construye un partido político, una formación política, a partir de una serie de intereses y dirigentes, sino visto desde abajo, visto desde el electorado. El cuadro que él construye ahí es muy revelador y es un análisis de los resultados electorales de los partidos de la República, es decir, del partido del nacionalismo vasco, del nacionalismo catalán, del nacionalismo gallego, unido a este fenómeno de Coalición Canaria, antes y después de la propia ruptura que se produce en Coalición Canaria con la creación de nueva Canaria. Bien, pues estos resultados son muy reveladores y es que hay un electorado, un porcentaje del electorado que es extraordinariamente fiel a esa opción en Canarias y que nada tiene que, como llamarle entre comillas, envidiarle al resto de los electorados de estos nacionalismos históricamente asentados. Muy superior al gallego, por supuesto, y en ocasiones también superior, según qué momento, al caso vasco y al caso catalán. Eso es muy revelador de la trascendencia que luego tiene este tema, no solamente para la política canaria, que la tiene, sino como hemos visto, por la incidencia que estos resultados, una vez que esta organización adquiere presencia en lugares centrales del poder, sobre todo en las Cortes Nacionales, las Cortes Generales, como en determinados momentos su influencia es muy importante. Esa influencia además no es gratuita, se hace a cambio de, y a cambio de lo que hemos conseguido a lo largo de este último cuarto de siglo. La tesis realmente no llega hasta la actualidad, la tesis cubre el origen, tiene una ocasión de verla y de evaluarla igual que corresponde mejor, un muy buen soporte teórico, es decir, solamente el capítulo destinado a lo que es el análisis del nacionalismo y el concepto en sí, el terreno político y histórico, es muy interesante porque luego articula muy bien el significado que tiene esto que se llama nacionalismo en la escena de Coalición Canaria. Y luego también hay todo un punto de arranque donde se precisa, insisto, detalles que no son frecuentes en proporciones y menos conjugarlos con la seguridad de que la fuente está muy bien tramada. Todos estamos acostumbrados a ir rumores, los cuales algunos lógicamente son falsos, pero lo que ahí se dice en la tesis es demostrable. Y es demostrable y es sustentado además en tesis, en información fidedigna. Bien de primera mano, como ha dicho el doctorando, bien de primera mano, bien también porque esta información no ha podido ser contrastada. Y luego, desde el punto de vista metodológico, me gustó mucho, digamos, la traslación de una regla que suelen tener los periodistas de investigación cuando tratan de llegar a una conclusión. Y
y es no dar por segura una afirmación como una exclusiva fuente, sino que por lo menos hay que contrastarlas con más, y sobre todo tratándose de temas de esta índole, pues yo creo que ha venido muy bien. En general es una tesis que sustenta una organización que a su vez es compleja, porque tiene muchas organizaciones de procedencia diversa, y hay desde gente que viene del franquismo, gente que luego se articuló en el centrismo de la OCDE, o gente que se articuló en partidos que procedían también de otros grupos nacionalistas, incluso gente que viene de la izquierda, también de distintas posiciones comunistas, socialistas, asamblearias, de las cristianas, etc. Todo este fenómeno yo creo que está muy bien tramado en cada uno de los políticos. Por tanto, yo creo que el día que esta tesis se publique, espero que se publique en términos de tesis doctoral, y el doctor se lo prefiero, vamos a tener un conocimiento mucho más preciso de cuáles son los cimientos de la política canaria, no solamente en los últimos años de gestación de Coalición Canaria, sino en la actualidad. Por tanto, yo creo que la ley ya está en la tesis, creo que ya no hay que escribir más, porque si seguimos escribiendo hay muchas cosas que se pueden seguir añadiendo, y como hay un límite de hojas, y como ha dicho muy bien Pablo, es que hay que saber dónde cortar en un momento determinado, y ustedes lo saben perfectamente. Esto tiene que ser cortado, el mundo no se acaba aquí, ni siquiera esta tesis se va a acabar aquí. Esto no es para decir la última palabra en nada, decir lo último que sabemos es lo menos, y eso es importante. Así que yo estoy muy contento de haber podido participar en esta tarea. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a levantar la sesión. Muchas gracias a... Gracias a ti. Un comentario que además de los compañeros. Sí, adelante. Lo primero es muy interesante la tesis, que te voy a decir. Tú sabes, más o menos sabes que yo algo he hecho sobre temas de la transición y partidos políticos de la transición y tal. Mi idea es la siguiente. ¿Tú crees que el modelo de éxito de Coalición Canaria se debe a cambiar el enfoque? Me refiero, es decir, a cambiar el eje en el que se posiciona, no tanto en el eje izquierda-derecha como un eje centro-periferia, y me refiero adentro de Canarias, o por el contrario, lo que he intentado hacer es lo que se llama un catch-all, es decir, cogerlo todo, intentar captar todo lo posible. No sé si me entiendes. Sí, te he entendido, sí. Yo creo que tiene que ver con las dos cosas. Es cierto que el, digamos, por llamarlo de alguna manera, el discurso ideológico de Coalición Canaria bebe absolutamente de todos lados, pero fundamentalmente porque es un partido interclasista y que tiene una voluntad de servir a distintos intereses muy diversos, no necesariamente contrapuestos, pero eso es el discurso. En la práctica las cosas no están tan claras. Yo creo que en la práctica Coalición Canaria sí tiene un posicionamiento que siempre ha sido el mismo. Coalición Canaria de alguna manera lo que hace es interpretar digamos los intereses de las élites fundamentalmente de Tenerife en su origen, con el apoyo específico que se produce por parte de algunos líderes de Gran Canaria, Lorenzo Larte, José Carlos Mauricio, interpretar los intereses de un determinado sector e intentar por todos los medios que esos intereses prevalezcan en la negociación con Madrid. Es decir, hacer un papel que además es un papel histórico de las dirigencias canarias, ¿no? Desde la época de la Restauración o incluso antes, de ser quienes de alguna manera transfieren la capacidad de influencia y de recursos con el centro, ¿no? Hacia la periferia. Ese es un poco el juego al que ellos han jugado con muchísima habilidad, pero han desarrollado muchos mecanismos, porque ese es un mecanismo típico de los partidos conservadores, y sin embargo ya hacen más. Ellos tienen un juego populista que se dirigen a sectores sociales muy importantes. Hoy Coalición Canaria es un partido en dos. Pero si nosotros sumamos, y eso es un tema muy interesante que se ha hecho poco, si nosotros sumamos hoy todavía, después de todo lo que ha ocurrido, el voto de Coalición Canaria y el voto de Nueva Canarias, salida de Coalición Canaria, fraccionada, si sumamos todo eso, siguen teniendo el mismo voto que tenían hace 25 años. Es que es espectacular, mientras que el Partido Socialista y el Partido Popular, con la eclosión de nuevos partidos, se han visto tocados, han retrocedido. Coalición Canaria no, Coalición Canaria, el nacionalismo canario.
Lo asombroso es que un pleito de carácter insular, de eso hemos hablado poco porque en 10 minutos tampoco se puede plantear, ¿no? Que es que la política canaria viene definida históricamente por la pervivencia del pleito y sus secuelas, ¿no? Pues ese pleito, de alguna manera, se instaló en un momento determinado dentro de Coalición Canaria también y provocó la ruptura. Si ese pleito no existiera, no nos libramos de ellos nunca, ¿eh? Esa es mi impresión, vaya. Sí. Al estar de las conclusiones que se mantiene el poder entre los dirigentes, me pregunto, yo desde la historia moderna, si las élites gobernantes de Coalición Canaria son las mismas que podrían haber gobernado en el siglo XIX, siglo XVIII, es decir, si hay trayectorias familiares que se perpetúan en el poder y siguen gobernando hasta hoy en día, como por ejemplo los dramas. Vamos a ver, la permeabilidad familiar existe, pero no es determinante. Yo creo que efectivamente si se analiza un poco cuáles son los apellidos, digamos, de algunos de los dirigentes de Coalición Canaria, se encuentra que hay conexiones, pero también los encuentras si te pones a mirar en los apellidos del Partido Popular, también los encuentras si te pones a mirar en otros apellidos. Lo cierto es que la transición supuso un cambio en ese sentido extraordinario y España hoy es un país muy moderno en el que se ha producido una transformación muy importante de las élites dirigentes. Hoy puede decirse que son élites aquellos que consiguen asumir el papel de élites y desde luego quien tiene la posibilidad o el punto de partida de estar vinculado al poder económico o de ser tío, nieto o primo del propietario de una gran empresa o de una banca, pues probablemente lo tiene más fácil, ¿no? Pero en cualquier caso hay una extraordinaria permeabilidad, entre otras cosas porque los partidos hoy tienen una esencia democrática, aunque no sean completamente democráticos, y hay cierta capacidad de permeabilidad. La clave, desde mi punto de vista, no está en si quienes dirigen los partidos representan a las familias tradicionales. La clave está en que siguen haciendo el mismo tipo de trabajo que hacían los partidos tradicionales. Cambian las personas, cambian las familias, pero sigue siendo el mismo modelo de reparto del poder. Y no es que se lo repartan necesariamente entre ellos, es que básicamente juegan a colocarse en una posición dominante en el cual venden su peso político en dirección a Madrid y aprovechan esa posición importante, ¿no?, de intermediación para obtener además beneficios locales. De hecho, yo me atrevería a decir que en los últimos años, y con esto concluyo, lo que ha hecho Coalición Canaria ha sido básicamente convertirse en un intermediador de recursos económicos para el archipiélago. Eso en el conjunto al archipiélago le ha venido bien, y también de negocios para determinados sectores del archipiélago, y eso a quien realmente ha favorecido es a quienes hacían esos negocios. Muchas de las grandes decisiones económicas que se han tomado en relación con esta región, tanto lo que tiene que ver con el REF, como lo que tiene que ver con nuestra imposición, como lo que tiene que ver con nuestra fiscalidad, como lo que tiene que ver con cómo se reparten los impuestos, está en esa clave, y en eso no hay una modificación sustancial. Lo que pasa es que ahora lo hacen con tabletas y antes se hacía de otra manera, ¿no?, mandando cartas a Madrid, pero la diferencia no es mucha. Pero la irrupción de la nueva política, Podemos, Ciudadanos, los que ellos se llaman nueva política, no puede romper ese esquema, por lo menos Podemos. La irrupción de la nueva política crea un mapa político más complejo, pero lo que realmente puede producir una quiebra... Yo me refiero al modelo que tú has definido como modelo de conseguidor. No, sinceramente no lo creo, pero yo soy bastante escéptico en relación con cómo funciona la política al margen de las ideologías. Creo que en las sociedades modernas las ideologías son casi un valor de uso, ¿no? Y se utilizan más que nada como elemento de propaganda, de captación, de identificación. Son elementos identitarios, son constructos, pero no responden realmente a defensas de intereses concretos. Todo el mundo más o menos juega en la escena de la política juegos parecidos. Yo sé que mi director de tesis no está de acuerdo seguramente con eso y me va a tirar a las orejas por decirlo, pero yo soy bastante escéptico en ese sentido. Yo no creo que los nuevos partidos vayan a introducir cambios fundamentales en la manera en que se gestiona y se reparte el poder. ¿Por qué? Porque esto es una exageración de periodista, no me la tomen ustedes en cuenta. Yo creo que desde el tiempo de los romanos el poder se viene repartiendo más o menos de la misma manera. Bueno, pues con esa reflexión con los romanos terminamos.